Let us ask for peace from the God of all peace. The earth waits for the good news of the kingdom. Joy and pardon in the hearts of Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí transmitiendo Vatican Media. Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban un saludo de don Salvador Aguilera y quien les habla, Patricia Inestrosa. Hoy, ante los micrófonos, contamos con la dirección de Sergio Centofanti y en la asistencia técnica de Giovanni Carosati y Mario Escatón. Dentro de unos instantes, desde la Basílica de San Pedro, en este segundo domingo de Pascua o Domingo de la Misericordia, tendrá inicio la celebración que ya está dando inicio con la procesión de los diferentes sacerdotes, diáconos y obispos que participarán en la celebración eucarística, seguida del rezo del Regina Coeli, presididos por su santidad el Papa Francisco. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de Vatican News en español, Facebook y Vatican S en YouTube. Están con nosotros entre ellas Setelmont TV, ESNE TV, EWTN, Televisión Radio Santa María de Toledo, Popular Televisión de Murcia y la familia mundial de Radio María. En este Domingo de la Misericordia, donde se llevó a cabo el encuentro sobre la espiritualidad de la misericordia, donde participaron más de 550 sacerdotes misioneros de la misericordia. Ha sido un fin de semana intenso con oraciones, catequesis, en donde vigilia de oración y con la conclusión anoche a las 8 de la adoración eucarística. Se encuentran todos ellos presentes, don Salvador, en la Santa Misa, en esta plaza de San Pedro llena de flores y donde se puede apreciar además el Cristo de la Misericordia en la parte, viéndolo de frente derecha de nuestro altar. Esta tarde a las 3 siempre los misioneros de la Misericordia estarán en la iglesia de Santo Espíritu en Sacia, en lo que será la hora de la misericordia. Sabemos que cada día a las 3 de la tarde da inicio a la coronía de la misericordia. Y mientras tenía lugar la entrada, han cantado el himno del Jubileo de la Misericordia, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Padre porque es bueno, porque ha creado el mundo con sabiduría y porque perdona y acoge a todos sus hijos. Antes quisiéramos recordarles el tuit del Papa Francisco: Dios nos reviste de su misericordia, nos reviste de Cristo para que seamos instrumentos de bondad. En estos momentos el Santo Padre inciensa la imagen de la Divina Misericordia, mientras el coro canta la antífona de entrada, Quasimodo geniti infantes, como niños recién nacidos, ansiad la leche espiritual no adulterada, para que con ella vayáis progresando en la salvación. Aleluya. En estos instantes, tras haber incensado el altar, la cruz, el Santo Padre se dirige a la sede,
Podemos destacar que hoy usa la férula que usaba tanto Juan Pablo II, poniendo en relación este domingo segundo de Pascua y de la Divina Misericordia con este santo que destacó por el mensaje de la Divina Misericordia. Sí, San Juan Pablo II desde siempre ha estado muy cercano con Santa Faustina. En estos momentos el pontífice está incensando lo que es la imagen de, ¿no?, de nuestra, la Señora, la Virgen María. Se dirige en estos momentos el pontífice a lo que es a su sede, donde dará inicio a la celebración eucarística. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con Y vosotros. con tu espíritu. Queridos hermanos, invoquemos la bendición de Dios nuestro Padre, para que este rito de la aspersión reavive en nosotros la gracia del bautismo, por medio del cual fuimos inmersos en la muerte redentora del Señor, para resucitar a una vida nueva. En este momento hacemos memoria de nuestro bautismo por medio de la aspersión del agua pascual. El coro canta la antífona: vi un agua que emanaba por el lado derecho del templo, aleluya. A todo el que llegue esta agua tendrá nueva vida y cantará, aleluya, aleluya. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. El coro canta ahora el himno del Gloria. Durante toda la Cuaresma nos hemos visto privados de este himno y también del canto del Aleluya, hasta la gloria de la vigilia pascual, en la cual exultamos de gozo por la resurrección del Señor.
están concelebrando con el pontífice 60 cardenales y obispos y, por supuesto, los 550 sacerdotes misioneros de la misericordia. Estarán en la hora de la comunión 180 sacerdotes dando la comunión a los presentes. Preghiamo. Oremos. Dio de eterna misericordia, Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. del sangue che ci ha redenti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Acts of Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. the whole group of believers. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. No one claimed for his Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. The apostles continued Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor all given great. y se los miraba a todos con mucho agrado. None of their members, Entre ellos no había necesitados, as all pues los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dica Israele il suo amore per sempre, dica la casa di Aarone il suo amore per sempre, dicano quelli che temono il Signore il suo amore per sempre. La pietra scarpata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore, il Signore Dio e ci illumina.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y ahora tiene lugar el canto de la secuencia en algunas celebraciones especiales, tales como en la Pascua y en Pentecostés. Entre la segunda lectura y el Aleluya se lee una estrofa, una composición poética que vamos ahora a destacar algunos de los párrafos por la belleza de estos. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mí, Señor glorioso, la tumba abandonada. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Y en este instante la escola entona el canto del Aleluya y cantarán luego un trozo tomado del Evangelio que será proclamado hoy, Juan 20. Porque me has visto, Tomás, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. El Santo Padre ha puesto incienso en el turíbulo y ahora se acerca el diácono para pedir la bendición. Se acercará al altar, tomará el evangeliario e irá en procesión, precedido del incensario y los ciriales, hasta el ambón, para proclamar este evangelio, una de las apariciones del Señor a los discípulos.
podemos destacar desde la vigilia pascual hasta Pentecostés la presencia del cirio pascual junto al ambón. El cirio representa a Cristo resucitado. Veis que tiene una cruz y tiene 5 granos de incienso que simbolizan sus 5 llagas gloriosas, ya que Cristo resucitado, cuando traspasa las paredes y entra y se aparece a los discípulos, les muestra las llagas de las manos, de los pies y del costado, tal como podemos ver en la imagen en el Evangeliario. Es Cristo el resucitado, pero es Cristo el crucificado. Dominus vobiscum. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectio Sancti Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. La sera di quel giorno Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. detto questo Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Gesù disse Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. detto Y questo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tommaso Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído?
Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora el diácono se dirige de nuevo a la sede y lleva el evangeliario para que el Santo Padre nos bendiga. Nel Vangelo odierno ritorna più volte il verbo En el Evangelio de hoy aparece varias veces el verbo ver. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. abbiamo visto. Luego dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. Come lo Pero el Evangelio no describe al resucitado ni cómo lo vieron. Solo hace notar un detalle. Les mostró las manos y el costado. Es como si quisiera decirnos que los discípulos reconocieron a Jesús de ese modo, a través de sus llagas. Lo mismo sucedió a Tomás. También él quería ver en sus manos la señal de los clavos y después de haber visto, creyó. Nonostante la sua incredulità, dobbiamo ringraziare A Tommaso. pesar de su incredulidad, debemos agradecer a Tomás que no se conformara con escuchar a los demás decir que Jesús estaba vivo, ni tampoco con verlo en carne y hueso, sino que quiso ver en profundidad, tocar sus heridas, los signos de su amor. Chiama Tommaso di El Evangelio llama a Tomás Dídimo, es decir, mellizo, y en su actitud es verdaderamente nuestro hermano mellizo. Porque tampoco para nosotros es suficiente saber que Dios existe. No nos llena la vida un Dios resucitado pero lejano. No nos atrae un Dios distante por más que sea justo y santo. No, tenemos también la necesidad de ver a Dios, de palpar que Él ha resucitado por nosotros. E come possiamo vederlo?
¿Cómo podemos verlo? Como los discípulos, a través de sus llagas. Al mirarlas, ellos comprendieron que su amor no era una farsa y que los perdonaba, a pesar de que estuviera entre ellos quien lo renegó y quien lo abandonó. Entrar en sus llagas es contemplar el amor inmenso que brota de su corazón. Es entender que su corazón palpita por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, podemos considerarnos y llamarnos cristianos y hablar de los grandes valores de la fe, pero como los discípulos necesitamos ver a Jesús tocando su amor. Solo así vamos al corazón de la fe y encontramos, como los discípulos, una paz y una alegría que son más sólidas que cualquier duda. Tomás, después de haber visto las llagas del Señor, exclamó: Señor mío y Dios mío. Yo querría destacar la atención sobre esto, sobre este adjetivo que Tomás repite, mío. Es un adjetivo posesivo. Y si reflexionamos, podría parecer fuera de lugar atribuirlo a Dios. ¿Cómo puede Dios ser mío? ¿Cómo puedo hacer mío al Omnipotente? En realidad, diciendo mío, no profanamos a Dios, sino que honramos su misericordia, porque Él es el que ha querido hacerse nuestro. Y como en una historia de amor le decimos: te hiciste hombre por mí, moriste y resucitaste por mí, y entonces no eres solo Dios, eres mi Dios, eres mi vida. En ti he encontrado el amor que buscaba y mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Dios no se ofende Dios no se ofende de ser nuestro, porque el amor pide intimidad, la misericordia suplica confianza. Cuando Dios comenzó a dar los 10 mandamientos, decía: yo soy el Señor tu Dios. Y repetía: yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Y aquí la propuesta de Dios amante celoso que se presenta como tu Dios. Y la respuesta brota del corazón conmovido de Tomás: Señor mío y Dios mío. Entrando hoy en el misterio de Dios a través de las llagas, comprendemos que la misericordia no es una entre otras cualidades suyas, sino el latido mismo de su corazón. Y entonces, como Tomás, no vivimos más como discípulos inseguros, devotos pero vacilantes, sino que nos convertimos también en verdaderos enamorados del Señor. No tengáis miedos de esta palabra, enamorados del Señor. Come saborear este amor. ¿Cómo tocar hoy con la mano la misericordia de Jesús? Nos lo sugiere el Evangelio cuando pone en evidencia que la misma noche de Pascua, lo primero que hizo Jesús apenas resucitado fue dar el Espíritu para perdonar los pecados. Para experimentar el amor hay que pasar por allí, dejarse perdonar. Dejarse perdonar. Yo pregunto, ¿a mí?
y a cada uno de vosotros, yo me dejo perdonar per sperimentare quell'amore. para experimentar ese amor. Hay que pasar por dejarse perdonar. Yo me dejo perdonar, pero Padre, ir a confesar parece difícil. Frente a Dios estamos tentados de hacer como los discípulos en el Evangelio, atrincherarnos con las puertas cerradas. Ellos lo hacían por miedo y nosotros también tenemos miedo, vergüenza de abrirnos y de decir los pecados. Que el Señor nos conceda la gracia de comprender la vergüenza, de no considerarla como una puerta cerrada, sino como el primer paso del encuentro. Cuando sentimos vergüenza, debemos estar agradecidos. Quiere decir que no aceptamos el mal y esto es bueno. La vergüenza es una invitación secreta del alma que necesita del Señor para vencer el mal. El drama está cuando no nos avergonzamos ya de nada. No tengamos miedo de sentir vergüenza. Pasemos de la vergüenza al perdón. No tengáis miedo de avergonzaros. No tengáis miedo. Existe, en cambio, una puerta cerrada ante el perdón del Señor, la de la resignación. La resignación siempre es una puerta cerrada. La experimentaron los discípulos que en la Pascua constataban amargamente que todo había vuelto a ser como antes. Estaban todavía allí en Jerusalén desalentados. El capítulo Jesús parecía terminado y después de tanto tiempo con Él, nada había cambiado. Nos resignamos. También nosotros podemos pensar, soy cristiano desde hace mucho tiempo y sin embargo no cambia nada. Cometo siempre los mismos pecados. Entonces, desalentados, renunciamos a la misericordia. Pero el Señor nos interpela. ¿No crees que mi misericordia es más grande que tu misericordia? ¿Que tu miseria? ¿Eres reincidente en pecar? Sé reincidente en pedir misericordia y veremos quién gana. Además, quien conoce el sacramento del perdón lo sabe. No es cierto que todo sigue como antes. En cada perdón somos renovados, animados, porque nos sentimos cada vez más amados, más abrazados del Padre. Y cuando seamos amados, caemos, sentimos más dolor que antes. Es un dolor benéfico que lentamente nos separa del pecado. Descubrimos entonces que la fuerza de la vida es recibir el perdón de Dios y seguir adelante, de perdón en perdón. Y así se va en la vida, de vergüenza en vergüenza, de perdón en perdón. Esta es la vida cristiana. Además de la vergüenza y la resignación, hay otra puerta cerrada, a veces blindada, nuestro pecado, el mismo pecado. Cuando cometo un pecado grave, si yo con toda honestidad no quiero perdonarme, ¿por qué debe hacerlo Dios? Esta puerta, sin embargo, está cerrada solo de una parte, la nuestra. Para Dios nunca es infranqueable. A Él, como enseña el Evangelio, le gusta entrar precisamente con las puertas cerradas, como hemos oído, cuando todo acceso parece bloqueado.
Allí Dios obra maravillas. Él no decide jamás separarse de nosotros, somos nosotros los que le dejamos fuera. Pero cuando nos confesamos acontece lo inaudito, descubrimos que precisamente ese pecado que nos mantenía alejados del Señor se convierte en el lugar del encuentro con Él. Allí el Dios herido de amor sale al encuentro de nuestras heridas y hace que nuestras llagas miserables sean similares a sus llagas gloriosas. Hay una transformación. Mi mísera llaga se asemeja a sus llagas gloriosas, porque Él es misericordia y obra maravillas en nuestras miserias. Pidamos hoy, como Tomás, la gracia de reconocer a nuestro Dios, de encontrar en su perdón nuestra alegría, de encontrar en su misericordia nuestra esperanza. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. El Santo Padre comentaba el binomio de estos verbos ver y creer. Los discípulos se llenan de alegría porque han visto al Señor y se lo dicen a Tomás, hemos visto al Señor. Subrayaba también el Papa Francisco que el Evangelio no describe al resucitado ni cómo lo vieron, pero nos marca un detalle. Les enseñó las manos y los pies. Es a través de las llagas como conocen al Señor. En este ver el Papa Francisco decía que Tomás quería ver, pero no físicamente, sino un ver en profundidad. Quería tocar las llagas y las heridas del Señor. Ahora tiene lugar la profesión de nuestra fe y hoy más que nunca podemos destacar las palabras del credo que dicen: y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras.
tras la pasión, muerte y resurrección, viene la ascensión y finalmente la parusía. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y confesando que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, recordamos también a todos los neófitos que por medio del bautismo en este tiempo de Pascua han entrado a formar parte de la familia de la Iglesia, para que el Señor les ayude a seguir a Cristo su Hijo con ánimo generoso y ferviente. Queridos hermanos, en la fe en Jesucristo, el resucitado, que ha vencido la muerte y vive, elevemos con confianza nuestra oración. Dios Padre de misericordia, haz que tus hijos tengan un solo corazón y una sola alma, y que tu Iglesia a todos dé testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Dios Padre de misericordia, suscita a los gobernantes el vivo deseo de servir al pueblo a ellos confiado con libertad y generosidad, y que ninguno se vea privado de lo necesario para vivir. Dios, Padre de misericordia, vence la dureza de corazón de los incrédulos y da a todos los hombres nuevos ojos, capaces de reconocer a Jesús, Señor y Dios. Dios, Padre de misericordia, toca al hombre pecador con la verdad liberadora de tu Evangelio y con la gracia consoladora del perdón. Dios, Padre de misericordia, suscita nuevos imitadores de Jesús, siervo obediente, y abre a la caridad las manos de los creyentes para que estén dispuestos a curar las heridas de los hermanos. Acoge, oh Padre, la oración de tu Iglesia, que invoca el don del Espíritu Santo y profesa la fe en Jesús, su Señor y su Dios, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
En este momento tiene lugar la procesión de las ofrendas, dando así comienzo a la liturgia eucarística. Algunas familias llevan las ofrendas, el pan y el vino. La primera familia es madre, padre e hija, que están llevando con ellos el pan. Le sigue una familia compuesta por 4 personas, madre, padre y 2 hijos, que llevarán el vino. Dos familias compuestas de 2 hijos y sus padres que han llevado el pan y el vino. Recordamos que es una plaza de San Pedro donde se han dado cita además los misioneros de la misericordia, 550, y aproximadamente 180 sacerdotes concelebrantes darán la comunión a los presentes. Están concelebrando con el pontífice 60 cardenales y obispos. El coro está cantando la antífona del ofertorio, inspirada en el Evangelio según San Mateo, donde dice que el ángel del Señor bajó del cielo y dijo a las mujeres: al que buscáis ha resucitado como había dicho. Aleluya. Retomando algunas partes de la homilía del Papa Francisco en este Domingo de la Divina Misericordia, podríamos retomar la pregunta que él ha hecho. ¿Cómo podemos ver al Señor? Así como los discípulos a través de sus llagas, y es que al mirarlas, ellos comprendieron que su amor no era una farsa y que los perdonaba, a pesar de que estuviera entre ellos quien lo renegó y quien lo abandonó. Continuaba el Papa diciendo que entrar en sus llagas es contemplar el amor inmenso que brota de su corazón, es entender que su corazón palpita por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Asimismo, nosotros, cristianos, podemos considerarnos y llamarnos cristianos y hablar de los grandes valores de la fe, pero como los discípulos, necesitamos ver a Jesús tocando su amor. Y solo así vamos al corazón de la fe y encontramos, como los discípulos, una paz y una alegría que son más sólidas que cualquier duda.
El Papa Francisco ha dedicado bastante tiempo a comentar ese por mí, por ti, inspirado en las palabras de Tomás tras haber visto las llagas del Señor y expresar Señor mío y Dios mío. Decía el Papa Francisco que es un adjetivo posesivo. ¿Y cómo puede ser Dios mío?, se preguntaba el Papa. Diciendo mío, honramos la misericordia de Dios porque Él ha querido hacerse nuestro. Es como en una historia de amor. Te hiciste hombre por mí, moriste y resucitaste por mí, eres mi Dios, eres mi vida. Y después, por supuesto, el pontífice nos dice que Dios no se ofende de ser nuestro, porque el amor pide intimidad, la misericordia suplica confianza. Cuando Dios comenzó a dar los 10 mandamientos, ya decía, yo soy el Señor tu Dios, y reiteraba, yo el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Es esta la propuesta de Dios, amante celoso que se presenta como tu Dios, y la respuesta brota del corazón conmovido de Tomás. Señor mío y Dios mío. Por eso hoy, queridos hermanos, a invitación del Papa Francisco, entremos en el misterio de Dios a través de las llagas. Comprendamos que la misericordia no es una entre otras cualidades suyas, sino que la misericordia es el latido mismo de su corazón, y entonces, como Tomás, no vivamos más como discípulos inseguros, vacilantes, sino que convirtámonos también en verdaderos enamorados del Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y vosotros. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar.
Padre, verdaderamente Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. ora ti Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. celebrando Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia
en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. ¿Y con tu espíritu? Daos fraternalmente la paz. En estos momentos el pontífice está dando la paz a los obispos que están celebrando con él. Entre ellos, por supuesto, se encuentra Monseñor Fisichella y Monseñor Ruiz Arenas, presidente y secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Comienza la fracción del pan acompañada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que más que nunca en este tiempo pascual
es una bellísima invocación para Cristo, el Cordero degollado, que aun siendo sacrificado, está en pie, vive. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento de la comunión podemos recordar el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Les explicó las Escrituras y les partió el pan. Hemos escuchado la palabra del Señor, hemos escuchado también las palabras del Papa Francisco que nos invitan a dejarnos perdonar, a no tener vergüenza de confesar nuestros pecados, a sentir los latidos de amor del corazón misericordioso del Señor, para una vez reconciliados con Él a través del sacramento de la penitencia, poder recibir su cuerpo y su sangre, el cuerpo y sangre del Hijo de María, el cuerpo y sangre del crucificado, el cuerpo y sangre del resucitado. Y este domingo, este es el segundo domingo de Pascua, pero también es el domingo de la Divina Misericordia. En el 2000 el Papa San Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina y durante la ceremonia declaró que cada segundo domingo de Pascua se celebraría en toda la Iglesia el domingo de la Divina Misericordia. Desde siempre Juan Pablo II ha estado muy cercano a Santa Faustina. Desde siempre les ha unido, aunque sí, cuando él en el 67, el entonces cardenal Karol Wojtyła presidió la sesión solemne que puso final al proceso informativo diocesano para recopilar los datos y testimonios sobre la vida y obra de Santa María Faustina. Más adelante el Papa Juan Pablo II beatificó en el 93 y canonizó en el 2000 a Santa Faustina justamente en el segundo domingo de Pascua de ambos años. Cuando el Papa Juan Pablo II decide dar el nombre de Domingo Segundo de Pascua o de la Divina Misericordia, no añade nada nuevo a la celebración eucarística o a los textos del misal o del leccionario, sino simplemente añade, después de Segundo Domingo de Pascua, esto, o de la Divina Misericordia. El Papa lo que hace es destacar que dentro de la eucología y de las lecturas se da singular importancia a la misericordia. Por ejemplo, en la oración colecta decía, Dios de misericordia infinita. Y así hemos también palpado la misericordia del Señor con los discípulos y con el apóstol Tomás en el Evangelio de San Juan que ha sido proclamado. Además, en el 2002, el Papa estableció que el Domingo de la Misericordia Divina se enriqueciera con las indulgencias con las que se podían beneficiar también los enfermos,
los navegantes de alta mar o aquellos que por causa justa no puedan abandonar su causa o desempeñen una actividad impostergable. Recordemos que la coronilla es un conjunto de oraciones utilizadas como parte de la devoción a la Divina Misericordia inspirada por Jesús a Sor Faustina Kowalska. En ese año la religiosa, en 1935, dijo que había esta oración que era para aplacar la ira. La rezarás durante 9 días con un rosario común de modo siguiente. Primero se reza una vez el Padre Nuestro y el Ave María y el Credo. En el año 2002, Juan Pablo II, en su viaje a Cracovia, consagró el mundo a Jesús de la Divina Misericordia en el santuario así llamado de la Divina Misericordia. Decía Juan Pablo II: Dios Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Paráclito, te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre. ¿Y cómo podremos olvidar que Juan Pablo II murió el 2 de abril, la noche previa al domingo de la Divina Misericordia de aquel año? También ha marcado este domingo la vida y la historia de Juan Pablo II, no solo por la muerte, sino porque el Papa Benedicto XVI lo beatificó también el segundo domingo de Pascua y el Papa Francisco lo canonizó también en la fiesta de la Divina Misericordia. Podíamos decir que la finalidad de esta fiesta, tal como cita en su diario Santa Faustina Kowalska, es dar a conocer la misericordia de Dios, que Dios es misericordioso y nos ama, y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a recibir la misericordia del Señor. El Papa Francisco ha alentado siempre a seguir el ejemplo del Papa San Juan Pablo II y de Santa Faustina Kowalska, a quienes siempre se ha referido como luminosos testimonios de la Divina Misericordia. San Juan Pablo y Santa Faustina, apóstoles de la misericordia. Recordamos que en el 2016, en la Jornada Mundial de la Juventud que tuvo lugar en Cracovia, en Polonia, ellos fueron los patronos, estos dos apóstoles de la Divina Misericordia. El Papa Francisco así lo quiso disponer. Ellos dos que casi llegaron a conocerse porque en 1938, cuando el joven Karol Wojtyła tenía 18 años, llegó a Cracovia para estudiar en la universidad, y Sor Faustina ya tenía 33 años y vivía en un convento de la ciudad, aunque falleció el 5 de octubre de aquel año, justo cuando el que sería Papa 40 años después empezaba el primer curso de filología. Vemos cómo la providencia unió sus caminos en su juventud, y también cuando el Papa en el 2000 canoniza a Santa Faustina y establece que el domingo segundo de Pascua se ha llamado Domingo de la Divina Misericordia.
el secretario de San Juan Pablo II, el cardenal Stanisław Dziwisz, decía que Cracovia es la capital de la misericordia. A partir de aquí surgirá una chispa de la misericordia divina. El Señor quiere mostrarnos algo, que este es el camino hacia el futuro, que este es el camino de la Iglesia, que este es el camino para las sociedades. Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Retomando la homilía del Papa Francisco, él nos decía cómo saborear el amor de Jesús, cómo saborear o cómo tocar hoy con la mano la misericordia de Jesús. Continúa el Papa, nos lo sugiere el Evangelio, cuando ponen en evidencia que la misma noche de Pascua, lo primero que hizo Jesús apenas resucitado fue dar el Espíritu para poder perdonar los pecados. Y para experimentar el amor, dice el Papa Francisco, hay que pasar por dejarse perdonar. Que el Señor nos conceda, hermanos, la gracia de comprender la vergüenza, de no considerarla como una puerta cerrada, sino como el primer paso del encuentro. Y cuando sintamos vergüenza, hemos de estar agradecidos al Señor, porque la vergüenza es esta invitación secreta del alma que necesita el Señor para vencer el mal. Continúa el Papa diciendo, no tengamos miedo de sentir vergüenza, pero que esta vergüenza nos ayude a pasar al perdón. Existe en cambio una puerta cerrada ante el perdón del Señor, la de la resignación. La experimentaron los discípulos que en la Pascua constataban amargamente que todo había vuelto a ser como antes. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos, prima della benedizione finale, antes de la bendición final, rivolgeremo in preghiera alla invocaremos en oración a la Madre del Cielo. ma prima ancora Pero antes, deseo agradecer a todos ustedes que han participado en esta celebración, en particular a los misioneros de la misericordia, que se han dado cita en su encuentro. Gracias a todos ellos por su servicio. ai nostri A nuestros hermanos de las iglesias orientales que hoy, según el calendario juliano, celebran la solemnidad de Pascua, les doy mis más cordiales felicitaciones. El Señor resucitado los llene de luz y paz y les conforte las comunidades que viven en situaciones particularmente difíciles. Un saludo especial dirijo también a los rom y a los sintis aquí presentes en ocasión de su jornada internacional, el Romano Dives. Deseo paz y hermandad a los miembros de estos antiguos pueblos y deseo que la jornada actual favorezca la cultura del encuentro, con la buena voluntad de conocerse y respetarse recíprocamente. Es este el camino que lleva a una verdadera integración. Queridos rom y sintis, rueguen por mí y oremos juntos por sus hermanos refugiados sirios. Saludo a todos los demás peregrinos aquí presentes y grupos parroquiales, familias, asociaciones
y juntos nos ponemos bajo el manto de María, Madre de la Misericordia. Santo Padre, se acerca ahora la imagen de María para el canto del Regina Coeli. Reina del cielo, alégrate, porque el Señor ha resucitado. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por su intercesión y por intercesión de la Virgen María llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los fieles difuntos, dale, Señor, descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Giungono dalla Siria Vienen de la Siria noticias terribles de bombardeos con decenas de víctimas, de las cuales muchas son mujeres y niños. Noticias de tantas personas golpeadas por sustancias químicas contenidas en las bombas. Recemos por todos los difuntos, por los heridos, por las familias que sufren. No hay una guerra buena y una guerra mala. Y nada puede justificar el uso de tales instrumentos de exterminio contra personas y pueblos indefensos. Oremos para que los responsables políticos y militares elijan otras vías, la de negociar, la única que puede traer la paz, que no sea la de la muerte o de la destrucción. Dominus vobiscum. Señor esté con vosotros. Con tu espíritu, Bendito sea el nombre del Señor. ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ite missa est, aleluya, aleluya. Podéis ir en paz.
Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, nos hemos reunido también nosotros en este octavo día. Es el octavo, aunque el Evangelio dice el primer día de la semana, porque ha pasado ya la semana, los 7 días, y Cristo resucita más allá del tiempo, porque Cristo ha entrado en la eternidad. Por medio de su resurrección nos ha redimido. Hemos alcanzado la vida eterna. San Juan Crisóstomo, comentando por qué Jesús se aparece a Tomás el octavo día, dice: quería que madurara en él la fe. Y Jesús mismo le dice: trae tus manos, trae tus dedos. Podría preguntarle Tomás: Señor, si tú no estabas cuando yo lo dije. Qué palabras de consolación del Señor, que oye siempre nuestras súplicas y conoce nuestras necesidades. También recordamos las palabras del pontífice cuando al dirigirse a los rom y a los sinti dijo, por supuesto, que estén se lleguen a respetar recíprocamente y que solamente por medio del respeto se encontrarán y tendrán una verdadera integración. Recordamos que él pidió que rezaran por los refugiados sirios. Además, recordó las víctimas, 70 víctimas de un sospechoso ataque químico contra los rebeldes en Duma. Una vez más, el pontífice ha pedido que reine el amor y la paz. Amigos oyentes, hasta aquí con la transmisión de la celebración eucarística del Regina Coeli de hoy, segundo domingo de Pascua, y de la Misericordia, presididos por el Papa Francisco desde la Plaza San Pedro. Con ustedes, lo que estamos aquí en estos momentos, don Salvador Aguilera y Patricia Inestrosa. Agradecemos a las emisoras que retransmitieron nuestra señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de Vatican News en español, Facebook y Vatican S en YouTube, entre ellas a Setelmont TV, ESNA TV, EWTN, TV Radio Santa María de Toledo, Popular Televisión de Murcia y la familia mundial de Radio María. Laudetur Jesus Christus.